Buen día. Continuando con nuestro tema, eh, vamos a dar un concepto fundamental en la construcción de la solución general de las ecuaciones lineales homogéneas. Nos dan un conjunto de funciones, todas ellas definidas en cierto intervalo de la recta numérica. Decimos que estas funciones son linealmente dependientes en ese intervalo si garantizamos que existen unas constantes, no todas iguales a cero, por lo menos una de ellas diferente a cero, tal que para todo x de ese intervalo se cumple esta igualdad. Eso significaría que le estamos apostando a lo siguiente. Ustedes saben que esta suma de productos como resultado nos va a dar una función. Hasta ahí todo normal, ¿cierto? La suma de estas m funciones multiplicadas por constantes para valores fijos de estas constantes nos va a dar una nueva función. Para que estas funciones tengan derecho a llamarse linealmente dependientes, se necesita que garanticemos que por lo menos una de estas constantes sea diferente de cero y esto se vuelva cero para cualquier x de ese intervalo. O sea que esto no se vuelva cero para un solo valor de x, sino para todos los valores de x que pertenecen a ese intervalo. Como para aterrizar un poquito más eso, sin restringir la generalidad, entonces vamos a imaginarnos que ese intervalo es una parte de la recta numérica, así. Entonces, si las funciones en ese intervalo aspiran a ser linealmente dependientes, se necesita garantizar que sin importar el valor de x que tomemos de este intervalo, al reemplazarlo aquí, esto al final nos dé cero. En últimas, estamos diciendo que esa suma de funciones multiplicadas por esas constantes nos den la recta y igual a cero. O sea, que la gráfica de esta función termine siendo el eje X. Eso es un buen dato. Pero esta definición continua la vamos a mirar en el próximo tablero. Si la igualdad anterior, 5, solo se cumple cuando todas las constantes son ceros, o sea, digamos, obligando a que todas las constantes sean ceros, entonces en ese caso se dice que las funciones son linealmente independientes en el intervalo mencionado. Para poder aterrizar más, afianzar más el concepto, veamos algunos ejemplos. Entonces nos dan tres funciones. Vamos a tomar como intervalo toda la recta numérica. Si la pregunta que se hicieran ustedes es, y bueno, ¿y cómo sabemos qué intervalo tomar? Generalmente uno toma un intervalo que sea dominio común para las funciones, o sea un intervalo donde existen todas las funciones. Entonces, en ese intervalo es donde analizamos si las funciones son dependientes o independientes. Pero aquí, tal como lo tenemos planteado el ejemplo, nos dice que verifiquemos que estas funciones son linealmente independientes en ese intervalo, o sea, a lo largo de la recta real. Entonces, según la definición, tenemos que plantear la igualdad 5. Observen que en la parte izquierda de la igualdad 5 hay una combinación lineal de esas tres funciones. Esto es lo que anteriormente en una definición le habíamos llamado combinación lineal de las funciones. La suma de productos de funciones por constantes arbitrarias se llama combinación lineal. Nuestra tarea es verificar que esta combinación lineal para cualquier x real se va a reducir a cero. O sea, esta suma de productos va a dar siempre cero para cualquier x real
y que la única posibilidad de que eso ocurra es cuando todas las constantes son ceros. Entonces empezamos suponiendo que las funciones son dependientes. Según la definición, si las funciones aspiran a ser dependientes, tenemos que garantizar que, siendo por lo menos una de estas constantes diferente de cero, esto se cumple para cualquier valor de x, o sea, esto se va a reducir a cero para cualquier valor de x. Entonces, supongamos que c sub 1 es diferente de 0. Desde el momento en que uno supone que una constante es diferente de 0, ya le está apostando a que estas funciones son linealmente dependientes. Ahora vamos a ver si, siendo por lo menos una constante diferente de 0, logramos que esto dé 0 para cualquier número real. Pues lamentablemente no lo vamos a lograr. Y uno dice, ¿y de dónde así tan rápida la conclusión? Pues en el momento en que suponemos que c sub 1 es diferente de 0, esta inmediatamente se interpreta como una ecuación cuadrática, esa que ustedes conocen en su versión original, ax cuadrado más bx más c igual a 0. O sea, esta es una ecuación cuadrática donde el coeficiente que acompaña a x cuadrado es c sub 1, que es el que estamos suponiendo que es diferente de 0. Por lo tanto, nos preguntamos, cuando esto debe ser igual a 0, ¿para cuántos valores de x se cumplirá esta igualdad? Y nosotros sabemos, inclusive por vía fórmula, que al resolver esa ecuación solo vamos a obtener máximo dos valores de x, o sea, 2 puntos de la recta numérica, donde esto se va a volver 0, donde esto se vuelve 0. Y esos puntos no está garantizado que siempre sean reales. Dependiendo de algo que ustedes recordarán, el famoso discriminante, o sea, esa cosita que dice así, b cuadrado menos 4ac, eso se llama discriminante, se estudia desde bachillerato. Si este es mayor o igual que 0, entonces las raíces van a ser reales, o iguales o diferentes. Pero si esto es menor que 0, automáticamente las raíces van a ser complejas o imaginarias, ¿cierto? Pero eso no nos preocupa. Nuestra tarea es garantizar que esto se cumpla para todo x real del intervalo dado, o sea, de la recta numérica. Y eso nunca lo vamos a lograr, porque a lo mucho van a haber dos valores, y eso, si acaso, reales, para los cuales se va a cumplir esto, dado que esto es una ecuación cuadrática. Conclusión, imposible que eso se cumpla para cualquier valor de x. Y uno dice, bueno, pero eso en el caso de que c sub 1 fuera diferente a 0. Entonces, usted sigue apostando. Bueno, y si c sub 2 fuera diferente a 0, no me importa cuánto valga c sub 1. Entonces, esto, ¿cierto? Siendo c sub 1 0, por ejemplo, pero c sub 2 diferente a 0, daría una ecuación lineal, la cual solo es posible para un solo valor real de x. Y nosotros le estamos apostando a que esta igualdad se cumple para cualquier valor de x. Conclusión, no nos está funcionando. Y si c sub 3 es diferente a 0 y estos valores anteriores fueran 0, peor, esto no se cumple para ningún valor de x, porque c sub 3 por 1 daría c sub 3, y c sub 3, si es diferente a 0, ya no puede dar igual a 0. Resumen, a lo mucho, esta igualdad solo se va a cumplir para dos valores. Eso significa que aspirar a que esto se vuelva a 0 para cualquier valor de x es imposible. Y por lo tanto, se pregunta uno, ¿y entonces cómo logro el 0 que me pide la definición? Y la definición aquí dice clarito, si la igualdad 5, esta sería la igualdad 5 en nuestro caso, solo se cumple cuando todas las constantes son ceros, entonces las funciones se llaman linealmente independientes. Eso quiere decir que si reemplazo aquí esto por 0, ¿cierto? Esto por 0 y esto por 0, pues aquí permítame en este espacio abusar, 0 más 0 más 0 casi siempre da 0, y no importa el valor que tome x, para cualquier valor de x esto daría 0. O sea que en resumen, nuestras funciones son linealmente independientes, tal como nos pide la verificación. Ahora vamos a un segundo ejemplo. Bueno, ahora miremos un ejemplo en donde un conjunto de funciones sea linealmente dependiente. Entonces, nuevamente nos dan las funciones, tomamos
un intervalo donde todas ellas estén definidas. Sabemos que estas funciones, pues, todas tienen como dominio el conjunto de números reales, así que vamos a analizarlas a lo largo de toda la recta numérica. Entonces, comprobemos que esas funciones son linealmente dependientes. Listo, en ese intervalo. Entonces, nos apoyamos en la definición. La definición nos dice que formemos la combinación lineal y que garanticemos que esta suma de productos se vuelva cero en el intervalo citado. Entonces reemplazamos las y sub i por sus correspondientes funciones y vamos a exigir que esto dé cero para cualquier valor de x. Si ustedes miran atentamente, pues se darán cuenta que esto podría interpretarse como una ecuación cuadrática. Pero aquí hay una pequeña diferencia, y es que las dos funciones que aparecen aquí son ambas funciones lineales. Entonces eso puede conducirnos a un resultado diferente. Entonces, ¿qué nos dice la definición? De que si existen por lo menos algunas constantes diferentes de cero, o por lo menos una constante diferente de cero, tal que esto se cumpla para cualquier valor de x del intervalo dado, entonces significa que las funciones son linealmente dependientes. Quiero llamar la atención a que ustedes esto lo vean desde el punto de vista gráfico, ¿cierto? Exigir que sean dependientes equivale a decir que esto al graficarlo nos va a dar la recta y igual a cero, nuevamente. Entonces sabemos que la suma de varias funciones nos da una nueva función. Entonces queremos que esa función se vuelva cero, o sea, se convierta en el eje x, en la recta y igual a cero, para todo x de la recta real. Vamos a ver si eso es posible bajo la condición de que por lo menos una constante sea diferente de cero. Cuando uno dice por lo menos una, quiere decir que pueden haber varias diferentes de cero, todas, pero mínimo una diferente de cero. Entonces, los valores que escojamos, los escogemos pensando en lo que queremos lograr. Si se logra, qué bueno. Si no se logra, pues la conclusión se viene encima. Entonces, voy a suponer que C sub 1 es 0, que C sub 2 es igual a 2 y C sub 3 igual a menos 3. Quiero comentarles que estos no van a ser los únicos valores que usted puede escoger. Usted puede escoger otros valores y para otro conjunto de valores va a garantizar lo mismo que vamos a garantizar aquí. Al reemplazar estos valores en nuestra igualdad, en nuestra combinación lineal, vamos a obtener esto. Y después de hacer operaciones, pues esto nos da 6x, esto desaparece, esto nos da menos 6x, y esto, independientemente de qué valor le demos a x, se nos vuelve 0. Son términos semejantes y opuestos, se cancelan. Por lo tanto, esto va a ser 0 para cualquier valor de x de la recta real. ¿Y eso qué significa? Que hemos logrado que esta combinación lineal se vuelva 0 para todo número real y que no todas las constantes sean iguales a 0. O sea que por lo menos una sea diferente a 0. Lo cual significa que las funciones en ese intervalo son linealmente dependientes. Quiero mencionar aquí, al calor de este ejemplo, que hablar de dependencia significa que por lo menos una de estas funciones del conjunto dado se puede representar como combinación de las otras. Simplemente podríamos, por ejemplo, aquí en esta igualdad, despejar la función y sub 2 en términos de la función y sub 3. O sea, si esto es 0, ¿cierto?
y quisiéramos despejar esta función, pasaríamos esto al otro lado, y esta función, ¿cierto?, garantizando que su coeficiente sea diferente a 0, se dejaría expresar como combinación lineal de otra del conjunto de las otras. Esa es la característica de las funciones dependientes, que por lo menos una función es combinación lineal de las demás. Si eso no se logra para ninguna de las funciones, o sea, no hay forma de representar una de las funciones como combinación lineal de las otras, quiere decir que ellas son definitivamente linealmente independientes. Entonces, ahí tiene sentido el por qué hablamos de dependencia e independencia. Dependencia es cuando por lo menos una de las funciones se deja representar como combinación lineal de las otras. En cambio, independencia es que ninguna se deja expresar en términos de las otras. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a enunciar una serie de resultados, teoremas relacionados con las ecuaciones lineales homogéneas, que son las que estamos estudiando, o sea, con la ecuación tipo 3 de la sesión pasada. Entonces, el primer resultado que vamos a enunciar nos dice que si tenemos certeza de que un conjunto de funciones dados es linealmente dependiente, o sea, si las funciones dadas son linealmente dependientes en un cierto intervalo, entonces en ese intervalo este determinante, que seguramente para ustedes es familiar desde que vieron álgebra lineal. En álgebra lineal, en la parte de álgebra vectorial, se induce este determinante. O sea, yo diría que no es la primera vez, pero suponiendo que no se acuerdan o no lo escucharon, entonces, si las funciones mencionadas en un intervalo dado son linealmente dependientes, esa es la hipótesis. Aquí este teorema podríamos visualizarlo como un teorema de la forma P implica Q. A esto se le llama hipótesis, o sea, partimos de que eso es verdadero, y a esto se le llama consecuencia. Y nuestra tarea es establecer, pues a nivel de un ejemplo, no de demostración, que esto es verdadero y por lo tanto la implicación es verdadera. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis, o sea, lo que nos dan de entrada garantizado, es que las funciones que tenemos aquí son linealmente dependientes en un cierto intervalo de la recta numérica. Y la tarea nuestra es comprobar, aquí está, miren, entonces, o sea, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que en dicho intervalo, este determinante, que ya decíamos es famoso, se llama el determinante de Vronsky o el Wronskiano. Entonces, en honor a quien lo introdujo, este determinante se reduce a 0, o sea, da igual a 0 para todo x del intervalo mencionado. Entonces, para todo conjunto de funciones linealmente dependientes en un intervalo dado, el Wronskiano siempre va a dar 0 para todo x de ese intervalo. Y eso es lo que vamos a comprobar a continuación en un ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a ilustrar el teorema con este ejemplo. Nos dan estas funciones, nos dan el intervalo. Sabemos por un ejemplo anterior que estas funciones son linealmente dependientes, ya son dependientes. Y entonces el teorema en su hipótesis nos dice que si las funciones son dependientes, entonces este determinante, que va a ser una herramienta clave en la determinación de dependencia, nos dice que si las funciones son dependientes, el Wronskiano tiene que dar 0 para todo x del intervalo mencionado. Entonces, planteamos el Wronskiano para este grupo de funciones
y nuestra tarea es comprobar que ese determinante realmente se hace cero para todo x del intervalo mencionado. Entonces, en la primera fila de este determinante van las funciones, en la segunda fila su primera derivada y en la última fila la derivada segunda. Obviamente uno dice, bueno, ¿y cómo sé hasta dónde debo derivar? Pues si miramos la teoría, la última fila contiene a la derivada en una unidad menor al número de funciones. O sea, la derivada m-1 si son m funciones. Como aquí el número de funciones son 3, entonces esta fila va a contener la segunda derivada de esas funciones en una unidad menor que el número de funciones. O sea que si hay 4 funciones, la última fila va a contener a la tercera derivada. Listo. Calculamos. ¿Qué método hay para calcular? Como es un determinante de orden 3, podríamos usar la ley de Sarrus. Pero ahí muere, porque para 4 funciones, el determinante de orden 4 ya no se calcula por la ley de Sarrus, sino por el método de cofactores. O sea, el método de cofactores es un método general. Si tuviéramos 2 funciones, pues sería un determinante directo. Pero nosotros queremos abordar un método general, cosa que nos sirva para cuando nos den más funciones. Entonces, el método de cofactores nos dice que un determinante se puede desarrollar por cualquier fila o por cualquier columna. Entonces, en este caso, escogimos por la tercera fila. La razón, pues, se ve, ¿cierto?, que esta fila contiene 2 ceros. Eso significa economía en los cálculos. Van a haber 2 cofactores que no tenemos que calcularlos porque, pues, multiplicados por 0, ¿cierto?, se nos anulan. Listo. Si recordamos la definición de cofactor o la fórmula para calcular cofactor, pues una fórmula sencillita. Nos dice que el signo del cofactor depende de la posición y se define como -1 elevado a la i más j. I más j es los subíndices del cofactor que indican la fila y columna que hemos eliminado. Y este es el llamado menor. ¿Qué es el menor en un determinante? No estoy explicando el tema porque pues eso lo vieron ustedes. Es el determinante que queda eliminar una fila y una columna. Entonces, si elimino la fila 3 y la columna 1, entonces el determinante de lo que queda es el que conocemos como el menor 3,1. Y si lo acompañamos de su correspondiente signo, estaríamos calculando el cofactor. Entonces aquí está. Cofactor 3,1 es -1 elevado a la 3 más 1, que son los subíndices, por el menor respectivo. El menor respectivo sería este. Esto obviamente nos da 1 y el menor respectivo, después de eliminar fila 3, columna 1, es este. Ese es el determinante que nos da el valor de ese 3,1. Entonces venimos acá, sabemos que A31, fila 3, columna 1 es 2, A32 es 0, A33 es 0, multiplicados por sus respectivos cofactores. O sea, un determinante es la suma de productos de los elementos de una fila o de una columna por sus correspondientes cofactores. Listo. Entonces, como esto está multiplicado por 0, ya no lo calculamos, solo calculamos el 3,1, y ya lo tenemos aquí, lo traemos, y esto nos da lo que esperábamos. 2 factor de 6x menos 6x. Y esto, sin importar qué valor se le dé a x del intervalo mencionado, o sea, de la recta real, esto siempre va a dar 0. Por lo tanto, confirmamos el teorema. Significa que si las funciones son dependientes en un intervalo, el gronskiano va a dar siempre 0. Claro, lo ideal sería demostrarlo, o sea, comprobar que para cualquier conjunto de funciones que sean dependientes, siempre va a suceder por eso. Pero pues esa ya es una tarea que se sale de nuestros requerimientos, y además a ustedes los cansaría. Entonces,
solamente lo ilustramos. Bueno, vamos a explicar, ya para finalizar el tema de esta sesión, qué pasaría, ¿cierto?, si sin saber qué tipo de funciones son, si son dependientes o independientes, y calculáramos el Bronsquiano, qué conclusión podríamos sacar del hecho de que dé cero. Entonces eso lo vamos a comentar a continuación. Bueno, ahora queremos comentar cómo funciona el Bronsquiano en la determinación de si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente. Entonces, el teoremita que mencionamos nos dice que si las funciones son linealmente dependientes, entonces el Bronsquiano va a dar cero. Se pregunta uno si el teorema funcionará a la inversa. ¿Eso qué quiere decir? Si nos dan un grupo de funciones y al calcular el Bronsquiano en un intervalo dado, el Bronsquiano da cero, ¿qué podemos concluir a partir de ahí? ¿Será que las funciones son linealmente dependientes o será que son independientes? Entonces, nos preguntamos qué dice el teoremita. El teoremita, acuérdense que ya lo habíamos mencionado, dice que está escrito o en su enunciado tiene esta forma, la forma de una implicación, donde P es la hipótesis y Q es la consecuencia. Entonces el teorema asegura que si las funciones son linealmente dependientes, eso sería P, esa sería la proposición P o el enunciado P, entonces la consecuencia es que el Bronsquiano va a dar cero en ese intervalo. Esa sería la consecuencia. Y como esto es verdadero y esto termina siendo verdadero, entonces la implicación es verdadera. Este es un teorema correcto, un teorema verdadero. Entonces, si uno quisiera a partir de aquí generar el teorema inverso, o sea, en donde cambiamos los roles de las proposiciones, Q la volvemos hipótesis y P la consecuencia, entonces el teorema inverso diría lo siguiente: Q implica P. Nuestra pregunta es, ¿será que esta implicación también es verdadera? O sea, la implicación se leería así: si el Bronsquiano es cero, entonces las funciones son linealmente dependientes. Permítanme recalcar en esto. El teorema, tal como está enunciado, dice: si las funciones son linealmente dependientes en un intervalo dado, en ese intervalo, entonces en ese intervalo el Bronsquiano da cero. Pero si ese teorema lo formuláramos a la inversa, o sea, el consecuente lo volviéramos hipótesis y la hipótesis consecuente, el teorema sonaría así: si el Bronsquiano de un conjunto de funciones da cero en un intervalo, entonces las funciones son linealmente dependientes. Pues resulta que el teorema no es verdadero a la inversa. O sea que en este sentido el teorema no nos da una respuesta general. Eso quiere decir que aprovechamos esta oportunidad para que ustedes, con más calmita, piensen en dos funciones, construyan dos funciones cuyo Bronsquiano de cero en un intervalo determinado, pero que esas funciones resulten linealmente independientes. Y ahí, ¿cierto?, es con ese ejemplo o con ese contraejemplo es que le damos crédito a lo que estamos diciendo. O sea que hay funciones que, a pesar de que su Bronsquiano da cero, ellas pueden ser tranquilamente linealmente independientes. Como hay funciones que su Bronsquiano da cero y
las funciones resultan dependientes. Quiere decir que cuando el Wronskiano da 0, pueden darse estas dos cosas. Las funciones pueden ser dependientes como también pueden ser independientes. Por eso, ese teorema a la inversa no es verdadero para cualquier conjunto de funciones. Sin embargo, ahí podríamos decir que el Wronskiano nos deja en la mitad del camino, porque si usted coge un grupo de funciones y usted dice, no, con el Wronskiano soluciono mi problema, le dicen, determine la dependencia o independencia de estas funciones. Y usted coge el Wronskiano, lo calcula y le dio 0. Si usted, a partir de ese resultado, concluye que las funciones son dependientes, ya perdió, porque las funciones tranquilamente pueden ser independientes. O sea que el Wronskiano, cuando da 0, no garantiza nada. Podríamos decir que es una herramienta de doble filo. En cambio, que es lo que aquí le llamamos comentario 2, nos preguntamos, ¿y qué pasaría si para un conjunto de funciones, en un intervalo dado, el Wronskiano llega a ser diferente de 0? O sea, es diferente de 0 en ese intervalo. Y entonces vamos a apelar a la lógica proposicional. No sé si ustedes del pasado recordarán esto, pero esta proposición, que es una implicación, y esta proposición, que es otra implicación, en donde aparte de invertir, estamos negando, conocida como el contrarrecíproco de esta proposición, son proposiciones equivalentes. Quiere decir que tienen la misma tabla de verdad. Entonces, si este teorema es verdadero, este automáticamente es verdadero. Si este fuera falso, este automáticamente es falso. Son teoremas equivalentes. Entonces, a la luz de este teorema, ¿qué diríamos? Observen, el teorema que enunciamos dice, si las funciones dadas son linealmente dependientes, el Wronskiano da 0. Eso ya lo comprobamos, por lo menos lo comprobamos. Entonces, el teorema equivalente, ¿cierto?, que es el contrarrecíproco, diría así, neguemos Q. ¿Qué es negar Q? Si Q es que el Wronskiano de 0, pues negar Q es que el Wronskiano sea diferente de 0. ¿Qué es negar P? Decir que son linealmente dependientes. Negar P significa que van a ser linealmente independientes. Entonces, el teorema equivalente a este teorema diría así, si el Wronskiano de un conjunto de funciones da diferente 0, entonces, correcto, verdadero, porque es el teorema equivalente a este, las funciones van a ser linealmente independientes. Y ahí es donde el Wronskiano se porta bien, porque si el Wronskiano da diferente 0 en un intervalo determinado, entonces las funciones en ese intervalo son linealmente independientes. Para muestra un botón. Vamos a calcular el Wronskiano para estas funciones, que fue las que trabajamos en un primer ejemplo. Ya sabemos, pero eso no quiere decir que no podemos hacer otro ejemplo. Eso más bien lo vamos a hacer como ejercicios de práctica. Pero cogimos estas funciones y vamos a calcularles el Wronskiano. Entonces, en el fondo, nosotros sabemos que son independientes, pero parto del hecho de que uno no sabe qué tipo de funciones son, pero con el Wronskiano se orienta o se desorienta. Claro, eso lo digo se orienta si el Wronskiano da diferente 0, pero se desorienta si el Wronskiano da 0, porque usted no sabe si son dependientes o independientes. Entonces, en ese caso toca ir a la definición, a esa que dice haga la combinación lineal igual a 0, y por medio de la definición uno decide si son dependientes o independientes. Pero pues el Wronskiano es una herramienta mucho más rápida. Entonces, para estas funciones, el Wronskiano nos daría arriba las funciones, en la segunda fila su primera derivada, en la tercera fila su segunda derivada. Calculamos, este determinante tiene las mismas características de una anterior que calculamos, entonces nos da 2 por el cofactor correspondiente a este elemento. Entonces ese cofactor sería el determinante de esto ya tomado con su signo. Entonces este nos daría 2 factor, y calculando este determinante, esto por esto da 0, menos, esto por esto nos da 1, y esto nos da menos 2. Menos 2, diferente 0. Eso quiere decir que como el Wronskiano da diferente 0, estas funciones son, por lo tanto, linealmente independientes.
Así que si la pregunta que nos habíamos formulado por aquí es ¿qué conclusión podemos sacar cuando el browskiano es diferente a cero? La conclusión es, por eso aquí digamos una consecuencia, entonces las funciones son linealmente independientes. Ahí es donde el browskiano es una buena herramienta. En un tallercito que vamos a dejar para que lo trabajen y que seguramente lo van a subir después de la semana de receso, vendrán plasmados ejercicios que tengan que ver con toda esta temática.